9 por medio de un tubo horizontal de diámetro uniforme de 1 centímetro, situado a 80 centímetros por encima del plano de referencia, circula un líquido ideal de densidad 1,2 gramos por centímetro cúbico. Consideremos la G normal, la aceleración de la gravedad normal. Por medio de una codadura, el líquido desciende al plano de referencia, donde la presión lateral es de 10 a la quinta dina por centímetro cuadrado. Si la velocidad del líquido es constante en ambos niveles e igual a 129 centímetros por segundo, se cumple ¿qué? Bueno, acá tenemos un caso bastante típico de ese dibujo que está en la teoría del tubo de sección uniforme. Dice diámetro uniforme, pero bueno, pero dice horizontal, y después no está muy claro que siga con el mismo diámetro, pero sí lo hace. ¿Por qué me doy cuenta? Que todo el tubo de sección uniforme, porque dice que la velocidad del líquido es constante en ambos niveles. Si la velocidad es constante en ambos niveles, o sea, abajo y arriba, es la misma, por ecuación de continuidad, sabemos que S1 por B1 es igual a S2 por B2. ¿Mm? Y bueno, es evidente de que si la velocidad es la misma, tiene que ser la misma la sección. Así que las dos velocidades son iguales y las secciones también. Sería entonces un tubo de sección uniforme, que viene un tubo horizontal, te da el diámetro y todo, y está a 80 centímetros por encima del plano de referencia. Entonces vamos a empezar a dibujar. Ahí está el plano de referencia. Vamos a trabajar en el CGS. Trabajemos en el CGS ya que está todo en DINA, bueno, DINA por centímetro cuadrado. Trabajemos en el CGS y las preguntas también. Bueno, acá va a haber una presión P1 o presión lateral, que es la P sola, o la presión P2, presión lateral 2. Van a haber velocidades, pero van a ser iguales las velocidades. Así que la velocidad acá es igual a la velocidad de salida acá. La velocidad de entrada igual a la velocidad de salida. Ambas son iguales, 129 centímetros por segundo. Las dos. El líquido no es agua, tiene una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico. Vamos a marcar los 80 centímetros. Ese nivel es 80 centímetros. Al plano de referencia desciende, donde la presión lateral es 10 a la quinta dina por centímetro cuadrado. Desciende, dice, por medio de una codadura, el líquido desciende al plano de referencia. Acá está el plano de referencia, en el plano 2, donde la presión lateral, que es la P sola, es 10 a la quinta dina por centímetro cuadrado. 10 a la quinta, o sea 100.000. No, vamos a poner así, 100.000. 10 a la quinta es 100.000 dina por centímetro cuadrado. Son varias. Seguimos en el CGS, ¿o no? La energía mecánica total por unidad de volumen es 110.000 dina por centímetro cuadrado. Si me paro en el punto P2, donde tengo la presión 2, la presión 1 no la tengo, entonces me puedo parar en el punto 2. Si sumo la presión 2 más ρ por G por la altura 2 más 1/2 de ρ por B sub 2 al cuadrado, esa es la constante K de Bernoulli. O sea, es lo que se mantiene constante en todos los puntos de la tubería, en el punto 1 y también en el punto 2. En el punto 1 tengo el problema que no conozco la presión 1, ¿no? La presión lateral o presión 1. En el punto 2 sí la conozco. Entonces, si sumo todo esto, toda esta suma es la energía mecánica total por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque involucraría, espero no tener que arrepentirme y tener que hacer de nuevo el video, que a la energía potencial por unidad de volumen, más la energía cinética por unidad de volumen, hay que aumentar la presión, hay que sumarle la presión, que también es una forma de energía por unidad de volumen cuando se habla de fluidos. Si está todo bien, ese valor tiene que dar 110.000 dina por centímetro cuadrado. Vamos a ver. Acá tenemos que la altura 2 es 0, porque está en el plano de referencia. Este término se va, ¿cierto? H2 es 0. Se ve claramente acá que la altura 2 está sobre el nivel de referencia. Dice además, porque el nivel de referencia es arbitrario, pero aquí me dice, ¿o no?, que desciende al plano de referencia. O sea que acá ya se le antojó que haya un plano de referencia ahí, no es optativo. Y bueno, entonces, si yo sumo las 100.000 dinas de la P sub 2, dina por centímetro cuadrado, o sea, las 100.000 varias, más 1/2, porque este término se fue, de la densidad 1,2 gramos, estoy bien en el CGS o no, 1,2 gramos por centímetro cuadrado, por la velocidad 2, 129 al cuadrado,
y la unidad de velocidad al cuadrado es la constante K, que sería la energía total por unidad de volumen, mecánica total por unidad de volumen. Entonces vamos a ver cuánto da ese término de ahí sería 1 medio por 1,2 por 129 al cuadrado, 9.984, más 100.000 de la presión a secas, que hay que sumarla, a pesar de que uno diga, pero ¿cómo? ¿No era que la energía mecánica era estos dos términos? Son los tres, la energía mecánica. Cuidado, porque esas cosas hay que saberlas, si no va a salir mal. La suma de las tres va a dar 109.984,6, bueno, 985. Tiene demasiadas cifras significativas esto. ¿Y qué va a quedar en unidades de presión, o no? O sea, DINA por centímetro cuadrado. Redondeando, 110.000 es aceptable, ¿o no? Si yo redondeo con 4 cifras significativas nomás, el 99,8 acá lo tengo que redondear 99,8 como 100. O sea, 110.000, bien redondeado. ¿Recuerden cómo era el redondeo, o no? Si hay 4 cifras significativas, ¿cierto? Se abre 1, 2, 3, 4. Se corta acá. La primera a no considerar sería el 8. Como 8 es mayor que 5, se aumenta en 1 este. Bueno, 1099 queda 1100 y luego se agregan los ceros acá. 110.000. Está bien. Entonces la primera es correcta. La energía mecánica total por unidad de volumen es 110.000 dinas por centímetro cuadrado. Es la constante K de Bernoulli. O sea, la suma de los tres términos de Bernoulli. Y sí o sí hay que sumar la presión. Sí o sí hay que sumar la presión para sacar eso. Para sacar la energía mecánica total por unidad de volumen. La presión es una parte integrante de la energía mecánica clásica de Bernoulli. Sigamos. La presión lateral es de, la P lateral es la P sola, es de 5.920 en el sector elevado. Bueno, entonces ahora voy a agarrar la ley de Bernoulli de nuevo y la voy a poner así. La P1 en el sector elevado más ρ por G por la altura 1 más 1/2 de ρ por B al cuadrado es la constante K que acabamos de sacar recién y que para este líquido son 110.000 dina por centímetro cuadrado. Entonces de acá me piden despejar la P1, ¿o no? Y bueno, vamos a despejar la P1 de acá. La P1 va a quedar 110.000 dina por centímetro cuadrado menos ρ por G por H1 menos 1/2 de ρ por B1 al cuadrado. Esto es B1. Bueno, la versión es la misma porque la tubería es de sección uniforme. Entonces la presión P1 va a ser igual a 110.000 dina por centímetro cuadrado menos ρ 1,2 gramos por centímetro cúbico por G. Acá sí apareció la G. 980 centímetros por segundo al cuadrado por la altura 1. La altura 1, ¿cuánto es? 80 centímetros. ¿Estamos bien? Está todo en el CGS, ¿o no? 80 centímetros respecto al plano de referencia. Menos 1/2 de 1,2 gramos por centímetro cúbico por 129 al cuadrado. Velocidad es centímetro por segundo. Como velocidad 129 está al cuadrado, la unidad también está al cuadrado. Ahí. Yo quería mostrar esto para que vieran ustedes cómo acá, por ejemplo, este centímetro de acá se va con uno de los tres de acá y quedando centímetro cuadrado. Y este no lo cancelo. Entonces esto de acá es dina, ¿no? Porque gramo masa por centímetro sobre segundo al cuadrado es dina, porque fuerza es masa por aceleración. Masa es G y aceleración es centímetro por segundo al cuadrado. Dina, dina por centímetro cuadrado. ¿Ven? Hay consistencia dimensional acá. Y acá también, porque va a quedar, acá es gramo por centímetro cúbico. Se va 1 centímetro del centímetro cuadrado este con uno de los tres de acá. Y queda de nuevo gramo masa por aceleración centímetro por segundo cuadrado es dina, o sea, fuerza. Dina por centímetro cuadrado. O sea, estamos bien dimensionalmente. Bueno, y vamos a sacar esa cuenta. Entonces, 110.000 menos 1,2 por 980 por 80 menos 1/2 por 1,2 por 129 al cuadrado. Igual 5.935 me dio a mí. Bueno, acá dice 5.920. No, está bien. 5.935. Entonces, la presión lateral en el sector elevado, la P1, es
5.935 DINA por centímetro cuadrado. Como está muy cerca, lo voy a aceptar como verdadero. No, debe ser, ¿sabe qué? El redondeo que hay en los 110.000. Es por eso, los 110.000 no eran 110.000, era menos. Era 109.900 algo, porque son pocos DINA por centímetro cuadrado. Y acá hemos redondeado en dos cifras, 4 cifras significativas, estas dos ni las miramos, esas dos ni las miramos nosotros. Por eso aparece esa discrepancia ahí. No, no es importante. Puede ser que sacándolo por otra fórmula de, no importa. No nos gastemos, no es importante. Esa es correcta. La energía cinética por unidad de volumen es constante en ambos niveles. Correcto, porque como la sección es uniforme, como la velocidad es constante, lo dice, la velocidad es constante en ambos niveles. Si la velocidad es constante, la energía cinética por unidad de volumen es constante, porque evidentemente es el único término que depende de la velocidad. ¿Mm? Acá. El único término que depende de la velocidad. Entonces, la energía cinética por unidad de volumen es constante en ambos niveles al ser igual la velocidad en ambos niveles, como se observa ahí. Todo lo anterior es correcto. Solo B y C son correctas, y B y C son correctas, pero acá dice como que A no es, y justo está nada la duda, bueno, justo en A estaba la duda, pero bueno, lo correcto es la D. Solo hay B y C son correctas, no es correcto, porque hay que sumarle los 100.000 para la presión, de la presión a la energía mecánica total. Justo van y preguntan algo bien embarullado ahí, esa es falsa. Bueno, a partir de ahí, la que vamos a marcar nosotros como correcta es la D. Así lo he marcado yo en el apunte. La D es la correcta. Todo lo anterior es correcto, o sea, A, B y C son correctas. 9D.